considera a la única persona en tu vida que te ha infligido la herida más profunda. Quizás sea un hijo que eligió la distancia en lugar de la cercanía, un socio que rompió tu confianza en busca de beneficios, o un padre cuya sombra persistente aún socava la forma en que te valoras a ti mismo. Durante décadas, probablemente has interpretado estos encuentros dolorosos como un fallo cósmico, una ruptura sin sentido en tu felicidad. Has cargado con la pesada carga del ¿por qué yo? Y el qué pasaría si, como si fuera un manto de plomo. Sin embargo, enterrada entre las 14.000 páginas de los archivos de Edgar Cayce, se esconde un descubrimiento forense que desmonta por completo la noción de coincidencia. Edgar Cayce, el profeta dormido, reveló que en un cosmos regido por leyes espirituales exactas, ningún encuentro es jamás aleatorio. Cada rostro que te ha hecho caer de rodillas es un rostro que invocaste antes siquiera de tomar tu primer aliento. Bienvenidos a los archivos Edgar Cayce. No estamos aquí para dar tranquilidad superficial ni dichos modernos y desgastados. Estamos aquí para desentrañar los documentos legales más enigmáticos jamás escritos. Tus contratos de alma. Tirando de la profunda sabiduría encontrada en la lectura del 262, Cayce desveló el principio del encuentro del yo. Él sostenía que nunca te has cruzado genuinamente con un desconocido. Cada persona que ha entrado en tu esfera, especialmente aquellas que rompieron tu corazón, fue invocada por ti dentro del reino de los Akasha. Para la generación nacida entre 1945 y 1965, la vida ha sido un intenso teatro de ajustes kármicos. No has venido aquí por ocio. Viniste a hacer una gran limpieza de las cuentas del alma. Durante los próximos 20 minutos desentrañaremos el mapa de 10 partes de estos hilos invisibles. Examinaremos por qué vuestra generación representó una ola global de Soul y las 5 firmas distintas de un contrato. Mira con atención durante el 7º acto, donde revelamos la clave maestra de la lectura 57-53-1, un método técnico para disolver un contrato doloroso sin tener que esperar a otra encarnación. Miremos al espejo del destino y descubramos la verdad que se esconde tras la sombra. Para descubrir la verdad detrás de esa sombra, debemos examinar dónde se escribió originalmente el guión. Mucho antes de ocupar este cuerpo físico, existías en un estado de pura información, lo que Cayce llamaba la tierra natal del alma. Edgar Cayce no consideraba los registros akáshicos como un archivo inmóvil de errores pasados. Al leer la 57-531, los reclasificó como un teatro viviente de probabilidades de alta velocidad. Imagínatelo como un estudio de casting celestial. Expuso un proceso que desafía la base misma de nuestra identidad occidental. Propuso que, antes del nacimiento, el alma repasa las lecciones que no logró dominar en ciclos anteriores. Paciencia, autosuficiencia o el valor de mantenerse solo. Luego, con la precisión de un maestro arquitecto, buscabas las almas particulares cualificadas para desempeñar los papeles que impulsarían tu crecimiento. Esto significa que no simplemente te casaste con esa persona ni trabajaste bajo esa dirección. Tú los reclutaste. Los datos de Cayce indican que el antagonista en tu vida suele ser tu aliado espiritual más devoto. En el ámbito espiritual, aceptaron llevar la máscara del traidor o la máscara del crítico simplemente para garantizar que eventualmente despertarías a tu propio poder. Ellos cargaban con el peso de ser el villano de tu historia para que pudieras ascender como el héroe de tu propia evolución. Cada encuentro intenso que has vivido en los últimos 60 años fue una escena preestablecida escrita en el código fuente de tu existencia. Pero, ¿por qué tantos de estos contratos de alto riesgo se reunieron en torno a tu época específica? Los archivos mostraron que la ventana entre 1945 y 1965 no fue simplemente un aumento demográfico de posguerra. Era un despliegue estratégico calculado de almas. Cayce predijo que, a medida que la Tierra entrara en su transición magnética y espiritual más turbulenta, sería necesaria una ola particular de estabilizadores para anclar la luz. Tú eres esa ola. Por eso tus relaciones personales tantas veces han parecido más un campo de entrenamiento que un santuario.
No llegaste aquí para hundirte en una existencia cómoda y superficial. Viniste a desenredar siglos de traumas familiares y peso ancestral. Fuiste seleccionado porque tu capacidad espiritual de carga superaba la de quienes caminaron antes que tú. Considera las transformaciones radicales que has presenciado. El desmantelamiento de viejas tradiciones, el derribo de estructuras sociales. Estos eran los espejos exteriores de la fricción interior necesaria para cumplir tus contratos. Si tu vida ha parecido una prueba intensa tras otra, mírala a través del prisma del profeta dormido. Te emparejaron con los pesos pesados del reino kármico porque fuiste el único capaz de cerrar esos antiguos libros de cuentas. Te llamaron para anclar una nueva frecuencia, y lo estás haciendo navegando por la red más intrincada de relaciones humanas jamás registrada en los archivos. Si estas reuniones se acordaron, ¿por qué nos dejan cargados con una culpa tan abrumadora? ¿Por qué la generación nacida entre 1945 y 1965 lucha tan dolorosamente con la sensación de fallar a quienes ama? La respuesta radica en una mala interpretación básica de la ley que llamamos karma. Al leer 3644, Edgar Cayce transmitió una verdad que funciona como la carta definitiva para salir de la cárcel y salir libre del alma. Declaró que el karma no es una deuda que se debe a un dios vengativo. No es una condena de prisión. Es simplemente el recuerdo del alma. Imagínatelo como un bucle de retroalimentación biológica. El karma no es un castigo por errores pasados. Es un currículo diseñado para resolver lo que has olvidado. Cuando te encuentras con una persona difícil, no te están penalizando por una transgresión de vidas pasadas. Te están mostrando un espejo de la memoria. Parecen recordarte una frecuencia particular, quizá la ausencia de límites o un sentido olvidado de autoestima que aún no has dominado. No has venido aquí para devolver el pasado. Viniste a disolver el recuerdo del miedo y la separación. Cuando entiendes que tus relaciones más difíciles fueron en realidad tus clases magistrales más avanzadas, la culpa empieza a disolverse. No eres un pecador siendo juzgado en una sala de justicia. Eres un estudiante trabajando en un laboratorio. Y como revelan los archivos, en el instante en que resuelves el recuerdo, el contrato se completa y la energía finalmente se libera. De todas las clases magistrales a las que has asistido, ninguna tiene el peso técnico de la unidad familiar. A menudo vemos a nuestros hijos o a nuestros padres como extensiones biológicas de nuestro propio ego. Sin embargo, los archivos muestran que, en realidad, son los sellos más intrincados de tu camino. Las familias no son accidentes genéticos. Son los contratos de alma más profundos jamás firmados. Al leer 5647, Cayce desclasificó la mecánica oculta de la casa. Propuso que la fricción entre generaciones es la energía necesaria para eliminar el antiguo karma tribal. Ese niño que pone a prueba cada límite que pones, o ese padre que dejó un vacío en tu corazón, a nivel del alma, fueron los que te amaron lo suficiente como para desempeñar los papeles más difíciles de todos. Aceptaron ser la lija que puliría tu espíritu hasta convertirlo en un diamante. Para vuestra generación, estos contratos familiares solían firmarse con un doble propósito: sanar el trauma de vuestra ascendencia mientras forjaban la resiliencia del futuro. Has pasado décadas sintiendo que fracasabas por el conflicto constante, pero los datos sugieren exactamente lo contrario. Estás logrando el propósito mismo para el que os unisteis. El conflicto no fue un error, era el mecanismo de la mejora del alma. En el momento en que dejas de buscar a la familia perfecta y empiezas a ver el contrato perfecto, la presión de 60 años empieza a disiparse. Sin embargo, estos contratos van mucho más allá de tu linaje biológico. ¿Alguna vez has mirado a los ojos de un completo desconocido y sentido un reconocimiento instantáneo e inquebrantable? O quizá hay un rival que te ha desafiado durante décadas, y sin embargo sientes un extraño y silencioso respeto por él. Los archivos indican que no son meras coincidencias, son producto de lo que Cayce llamó grupos de almas. A lo largo de sus miles de lecturas de vida, Cayce identificó un patrón recurrente. Las almas no viajan solas. Nos movemos por la historia en grupos, como una compañía teatral itinerante, intercambiando vestuarios de una época a otra.
Identificó a miles de individuos de tu generación que habían compartido vidas pasadas durante la cúspide de la Atlántida o el enigma del antiguo Egipto. Ese amigo que estuvo a tu lado en tu hora más oscura pudo haber sido tu guardián en otro siglo. Ese antagonista que te llevó a tu límite podría ser el alma con la que aceptaste enfrentarte a lo largo de una docena de vidas para forjar tu voluntad. No solo estás conociendo gente, los estás reconociendo. Estás en el acto final de un proyecto de larga duración. Cuando entiendes que tu círculo íntimo está formado por almas compañeras que han atravesado océanos de tiempo para encontrarte de nuevo, la soledad del mundo físico comienza a disolverse. Estáis rodeados por un equipo que elegisteis hace eones, y ahora estáis todos aquí para la gran final. Si estos rostros siguen regresando y las lecciones son tan intensas, ¿significa eso que estamos atrapados en estos ciclos hasta el fin de los tiempos? ¿Tienes que soportar la fricción otra década solo para equilibrar la balanza? Los archivos ofrecen una respuesta sorprendente. No. Existe una anulación maestra, un mecanismo técnico oculto en la cámara de lectura 57531 que desclasifica el proceso de terminación del contrato. Edgar Cayce reveló que, aunque la ley del karma es absoluta, existe una ley superior capaz de superarla, la ley de la gracia. Imagínatelo como un asentamiento espiritual temprano. Los datos de Cayce sugieren que tus contratos de alma no son cadena perpetua, son requisitos educativos. Has llegado al umbral en el que ya no necesitas que el papel de lija crezca. Te has ganado el derecho a graduarte. La clave maestra es esta. En el instante en que realmente comprendes la intención divina tejida en tu sufrimiento, en el instante en que puedes mirar a la persona que te hirió y percibir el don del alma que fue contratada para traer, el contrato se disuelve. La energía se libera. No necesitas esperar a otra vida. Al elegir ver al constructor en lugar de a la víctima, desencadenas una recalibración inmediata de tu destino. No solo estás rompiendo un contrato, lo estás cumpliendo con sabiduría y no con el tiempo. Y una vez que ese hilo de plata se rompe, comienza la verdadera transformación de tu recipiente. ¿Cómo inicias este asentamiento temprano en tu vida diaria? Aquí es donde la alquimia de la gracia pasa de la teoría a la aplicación práctica. En la continuación de la lectura 57531, Cayce expuso la hoja de ruta. Reveló que el primer paso es un cambio radical en la identificación. Debes dejar de identificarte como víctima de las acciones de alguien y empezar a identificarte como el arquitecto de la experiencia. Siéntate en la quietud de tu propio espacio y convoca a ese antagonista en tu mente. No te centres en su rostro físico. Concéntrate en el contrato. Pregúntate, ¿con qué frecuencia me obligó esta persona a desarrollar? Si te descuidaban, cultivaste la autosuficiencia. Si te traicionaron, cultivaste discernimiento. Esa frecuencia es precisamente el regalo que les contrataste para entregar. Para la generación nacida entre 1945 y 1965, el paso final es poner voz a la liberación. Cuando puedes declarar sinceramente, reconozco el regalo y ya no necesito la fricción, el sello energético se rompe. Estás realizando mantenimiento en tu circuito espiritual. Estás eliminando los residuos kármicos de tu sistema nervioso. Al abrazar el don y liberar al actor, despejas el camino para que tu recipiente opere a su máxima capacidad. Ya no estás encadenado por las deudas del pasado. Cuando por fin se cierran los contratos, surge una visión que la mayoría de la gente nunca vive lo suficiente para contemplar. Empiezas a ver el hilo dorado. Al leer el 602, Edgar Cayce describió una realidad en la que nuestras vidas no son una secuencia de tragedias aleatorias, sino un magnífico tapiz unificado. Reveló que cada alma que alguna vez te ha herido y cada alma que alguna vez te ha amado no era más que un hilo de otro color, tejido por tu propia mano. Mirando atrás a tus 60 años, ves que nada, absolutamente nada, se desperdició. La traición fue la aguja afilada que permitió que los colores de la sabiduría pasaran. La soledad era el espacio negativo que finalmente permitía ver la luz de tu espíritu. Estás completando una obra maestra de cuentas liquidadas. Estás de pie en el cenit de tu experiencia, contemplando una vida que antes parecía caótica, pero que ahora se revela perfecta en su geometría.
Los archivos sugieren que, una vez que percibes el hilo dorado, una vez que te das cuenta de que los antagonistas eran tus mayores aliados disfrazados, ya no temes al mundo. Has dejado atrás la ilusión de la separación. Por fin estás en paz con la obra, porque por fin has conocido al autor, y el autor eres tú. Sin embargo, esta realización de que eres el autor no es una salida del mundo. Es el comienzo de tu misión más verdadera. Tus contratos de alma no se resolvieron solo para tu comodidad. Se resolvieron con el propósito de estabilización. Al leer 262-127, Edgar Cayce reveló la ley suprema. El más grande entre vosotros es el siervo de todos. Para la generación nacida entre 1945 y 1965, tu pacto con la tierra se renueva en esta misma hora. Sois los anclajes silenciosos. Cada contrato que has disuelto mediante la alquimia de la gracia ha limpiado los restos energéticos para el resto de la humanidad. Formas parte de un tapiz global de estabilizadores que eligieron estar aquí precisamente en este momento de transición. Este es nuestro pacto. Mantener la luz cuando otros se pierden en la oscuridad. Si sentiste la resonancia de la verdad dentro de este archivo, compártela con un alma, solo una, que actualmente está paralizada por el dolor de una relación difícil. Hazles saber que no se están desmoronando, por fin están superándolo. Deja un comentario abajo compartiendo tu año de nacimiento o una breve nota de agradecimiento por un contrato que por fin se ha completado. Seamos testigos del mapa de nuestra comunidad mientras se ilumina por todo el mundo. Suscríbete a los archivos Edgar Cayce para seguir descifrando los planos de tu evolución. La era del resentimiento ha terminado. Ha comenzado el amanecer del alma resuelta. Gracias por servir de puente. Nos vemos en el próximo archivo.